Bueno, pero ¿qué les cuento? Este es un domingazo porque resulta que el Poder Judicial, bueno, tremendamente se arrodilla para que Sheinbaum no les quite prácticamente su quincena. Desgraciadamente, pues no tienen nada que hacer con por supuesto, su desgracia, no tienen nada que hacer con la presidenta electa. ¿A qué nos referimos? Pues que no se tienen que arrodillar únicamente ante ella, sino ante todo el pueblo de México. Lo único que podría convencernos es que en una semana, ¿te gusta? Reviven toda la cantidad de tonterías que han hecho a lo largo de las disposiciones que han tenido oportunidad de cometer durante el tiempo que han tenido en su cargo. Cada uno, empezando, por supuesto, por Norma Piña. Cosa que desde luego no va a suceder y es que el pueblo decidimos desde el 2 de junio cuál queríamos que fuera su destino. Y estamos aún así en veremos, porque sin duda nosotros como mexicanos elegimos la cárcel como el destino único que pueden tener toda esta bola de flojos. Flojos que ya dieron fecha para que se acabe el paro. Y por supuesto, en una indignación propia del pueblo de México, la presidenta electa dice que es una tremenda injusticia que estén ellos muy metidos, muy a gusto, muy descansando, ¿verdad? Y por supuesto, cobrando sin problemas sus quincenas. El Poder Judicial va a regresar a las labores luego de que dijo, pues, la presidenta electa que estaban pasándose de listos y que les iban a quitar el sueldo porque al final este sueldo es justamente del erario público. Así que ya comenzamos a decir gracias a Claudia Sheinbaum que va poniendo a cada uno en su lugar. Además, confirma que los fideicomisos los tomará para una buena causa y por otro lado, destapan un video que termina de hundir a Norma Piña. Ustedes no se imaginan lo que van a ver en un momento. Van a quedarse, se los prometo, hasta el final del video. Pero es que el que traemos de Norma Piña sobre su intelecto, no, bueno, te va a dejar claro que definitivamente lo hicimos muy bien el pasado 2 de junio en las urnas. Bienvenidos amigos, soy Rebeca Aguilera y este es Ruedo Político. Para nosotros ya se la saben, no hay placer más grande que el favor de su compañía. Bienvenidos sean todos, qué gusto que ya están por aquí. Ojalá que nos acompañen como todos los días hasta el final del video. Y también, por supuesto, ojalá que nos dejen su like, que comenten, que compartan, que se suscriban, que pongan un puntito en los comentarios para que este video llegue a más y más personas. Y bueno, la realidad es que se nos hace, pero tarde para poder compartirles la información que el día de hoy nos atañe. Y vamos a comenzar justo con una participación de Gerardo Fernández Noroña, quien a bien tuvo, como en cada ocasión, pues poner en su lugar a José Cárdenas, ni más ni menos. Habemos, por supuesto, reforma judicial, explica la Catrina Norteña, y dice, este no fue un regalo para el presidente, fue un regalo para la patria en el día de la independencia. Oigan, feliz 15 de septiembre. Una cosa primorosa. Imagínate tú que para este día, este mes de independencia, vamos a tener un nuevo acontecimiento que marcará la historia y es justamente este nuevo grito, por decirlo así, a todas luces. Es un nuevo grito de independencia, donde en realidad todas estas personas que tienen un proceso judicial en camino, oye, van a poder tener la dignificación de su situación. Y es que justo también el día de hoy traemos unos videos de personas que han dado su testimonio de todo lo que han padecido basados en este paro absurdo que han llevado a cabo los del Poder Judicial. Y justo en una entrevista, el gran Fernández Noroña tuvo a bien platicar cómo están las cosas, de qué se va a tratar todo esto y sobre todo, pues dar tremenda cátedra de cómo están las cosas en este momento. Escuchamos justo al presidente del Senado de la República compartir sobre cómo estamos, pero ya gozando del triunfo. ¿Está herido de muerte el PAN, crees tú? Pues no sé si políticamente ha habido muerte, pero está en una crisis muy severa. En una crisis muy severa porque, primero, lo hemos comentado aquí, ¿qué van a hacer? Si van juntos en 2027, malo. Y si van separados, ya sabe el pueblo que son lo mismo. Y además siguen con sus mentiras, con sus intrigas, con sus denuestos, con su desprecio al pueblo, con su racismo y su clasismo. Esto de estar diciendo, es una dictadura. No, pues el pueblo se enchila. El pueblo se enchila porque dice, ahora resulta que nosotros tomemos el destino en nuestras manos es una dictadura, pero cuando nos atropellaban, cuando violaban nuestros derechos, cuando reprimían. Si nosotros hubiésemos tomado la Cámara de Senadores como la tomó la oposición, estaríamos en la cárcel en este momento y estaría en la cárcel
fácil, inclusive gente que ni siquiera había participado. Gerardo, te agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad y sobre todo la disposición que siempre has tenido con la audiencia y conmigo en lo personal de poder dialogar así abiertamente, como nos gusta a ti y a mí. Mañana hay sesión del Senado para terminar el proceso, Sí, porque claro. 20 congresos estatales ya aprobaron la reforma 20. y la va a publicar el compañero presidente el 15 de septiembre. ¿Qué Claro, fecha? es el regalo del presidente, no te hagas. No, es un regalo para la patria, el Día de la Independencia. Está bueno. Gracias, Órale. Gerardo, como siempre. Un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Gracias, Gerardo Fernández Noroña. Ay, una cosa hermosa. Es un regalo para el presidente, señor, por favor, José Cárdenas. Señor José Cárdenas, por favor, ubíquese. No es un regalo para el presidente. Y bueno, él ha tenido regalos todo el tiempo porque sabemos inmortaliza. Imagínate lo padrísimo de que se va a quedar, por supuesto, en los libros de historia como todo presidente, como también se va a quedar Peña Nieto, como se va a quedar todos los innombrables. Hasta el español Felipe Calderón también ahí se va a quedar en la historia. El que no se va a quedar en la historia como presidente es Luis Donaldo Colosio Rojas, que lo vamos a platicar en un ratito más. ¿Y de qué vamos a platicar de este fulano? Bueno, pues no, ni te despegues, porque la verdad es que, híjole, la cosa está pero intensa. Y justo a continuación tenemos un regalo que hemos encontrado a través de las redes sociales, de este beneficio que tenemos ahora de gozar de las redes sociales, que de verdad nos dan cada cosita. Y esta es una explicación de la tremenda... No, es que no hay forma de describirlo. No hay manera en que podamos describir el comportamiento de esta mujer que no sabe ni siquiera responder una pregunta. Con eso nos referimos a Norma Piña, que pues tuvo por ahí la posibilidad de dejar claro el nivel de ineptitud que la mujer puede alcanzar. Es terrorífico. Es terrorífico como este personaje de verdad no tiene nada que hacer. Ay, no, es una cosa, mira, tristísima, hasta me dio cringe. El cringe, el piojo me estuvo por acá picando. Y es que resulta que este video es una joya, porque aquí se puede constatar lo limitada de mente que es la mentirosa de Norma Piña. Y justo la vamos a escuchar de manera detenida para que tú puedas disfrutar así tranquilamente en un poquito de este video, cómo la señora en serio no tiene ni idea y pues la verdad es que nunca la ha tenido. ¿De dónde carajos está parada? Que le había hecho a la senadora Pilar, sin que necesariamente eso signifique que conozca casos en concreto. Por eso quisiera no quedarnos en lo reducido del análisis, sino en lo amplio. El CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala, y no le va mejor al Poder Legislativo, pero estamos hablando del Poder Judicial, que un 55% de las personas encuestadas respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno. 55%. No, espérate, se nos fue. Dame un segundo. Se nos fue. No empezó por el empiezo, que es muy valioso. Dame chance, una vez más, de ponerte este video desde el inicio. Muy concreto, recordando la pregunta que le había hecho a la senadora Pilar. ¿Hay o no corrupción? Y si usted ha percibido o ha visto corrupción, ¿qué es lo que ha hecho para combatirla, evitarla? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué debería de proponerse institucionalmente para combatirla? Sé que es larga, pero tenemos tiempo. Gracias. Finalmente, de si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal, yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo, en lo personal, no he tenido conocimiento. Yo, de corrupción en el Poder Judicial Federal. En mi pregunta, y tal vez por lo escueto de las respuestas no logro encontrar la esencia de lo que estoy tratando de pedirle a usted, es cuál debe de ser el papel de la Corte en una coyuntura compleja del país. Escuchar de usted su opinión ha sido, por lo menos de un año para acá, un año complejo. Le cito, aunque usted señala que no ha conocido de casos de corrupción, encuestas o percepciones. Me imagino que usted también platica con la gente y puede tener algunas impresiones, sin que necesariamente eso signifique que conozca casos en concreto. Por eso quisiera no quedarnos en lo reducido del análisis, sino en lo amplio. El CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala, y no le va mejor al Poder Legislativo, pero estamos hablando del Poder Judicial, que un 55% de las personas encuestadas respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno. 55%. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo, consideran que el 80% de las personas consideran que el Poder Judicial es corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito, del CESOP, que fue levantada para el 2013. ¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me responde? ¿Cómo ve el país? ¿Cuál es el papel que debe de jugar la Corte? Usted está aquí con la intención de ser ministra. Esto, cuando usted responde que no ha visto la corrupción, esto por lo menos nos da un detalle de percepción de ciudadanos y ciudadanas en el país. En el caso de si hay corrupción o no, una pregunta. Partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, la encuesta hace la diferencia entre Poder Judicial y Federal. Este es Poder Judicial Federal. No es
Y aparte hay jueces locales y jueces federales. ¿Está dividida la encuesta entre jueces locales y federales? ¿O jueces en general? 5 y el 2015. Y dicen que han... Bueno, si eso es lo que refleja las encuestas, entonces es preocupante. Y tendría que combatirse. Mediante los instrumentos... Mire, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal sí actúa. Puede actuar mediante la presentación de la queja o porque tenga conocimiento. Y yo creo que es parte de la obligación de la ciudadanía el hacer del conocimiento de los órganos competentes la existencia de casos de corrupción. Si bien es cierto que se investiga, se vigila, como comenté, con mecanismos de protección, si hay un hecho concreto, sí debe ser denunciado por la ciudadanía. Porque solo así se va a recuperar la confianza en el Poder Judicial. Pues imagínate, la cosa tristísima de este personaje que en realidad... Mira, lo vimos y lo aprendimos directamente cuando estábamos chiquititos con el Chavo del Ocho, donde nos dijeron, ay, no me acuerdo de la palabra, que era un poco más grosera, pero prácticamente le dijeron, don Ramón al Chavo, corríjanme por favor, ustedes saben más que yo. Solo un menso contestó una pregunta con otra pregunta. No, creo que estaba doña Florinda involucrada. Solo un menso contestó una pregunta con otra pregunta. No me acuerdo del capítulo, pero ustedes díganme, porque también yo sé que son bien fans. El asunto es que, ¿qué fue eso que vimos? O sea, ¿de qué se trató? Yo creo que a nadie nos quedó claro qué fue lo que la señora dijo. Bueno, claro. O sea, sí nos quedó claro que dijo que nunca en su escueta vida, como sus respuestas, ha visto corrupción. O sea, ¿cómo? ¿No la ve, nomás la hace? ¿Cierra los ojos cada que suelta a un delincuente por dinero? Wow. Yo creo que ya estamos, pero mira, años luz del tiempo en el que nos decían ciertas tonterías. Basta de su nivel absurdo, completamente absurdo de manejar las cosas. Qué tristeza nos da en general que se comporten de la forma en que lo hacen. Qué vergüenza, además, ¿no? O sea, ay, no, sí nos da como el picosor, así decir, oye, no está padre. La verdad es que no está padre que se comporten así, que sean tan malos, que generen este tipo de situaciones donde uno de plano, o sea... pues te quedas así de, ¿qué fue lo que dijo? O sea, ¿cuál fue su intención? O sea, ¿la mandamos directamente al manicomio? O sea, con todo respeto a las personas que tienen una enfermedad de este tipo o que tienen un padecimiento, un diagnóstico, porque pues mira, enfermedades a lo mejor la gran mayoría tenemos. La cosa es, y a donde quiero llegar es como de, es una persona que lógicamente no está bien de su cabeza. ¿Cómo estás teniendo una discusión seria, una plática seria donde estás exponiendo, respondiendo preguntas, exponiendo la realidad de la situación del organismo que tienes liderando y respondes semejantes tonterías? Sí se me parece que es como una tremenda locura. Es ya haber perdido por completo la razón. O sea, estos personajes ya no saben a dónde van dirigidos, ya no saben qué carajos están haciendo. Están perdidos, por completo perdidos. Y la verdad es que ya no hay forma de poderlos ayudar, ¿no? O sea, sí dan mucha tristeza, mucha tristeza. Y justo, pues queremos y yo creo que ya nos merecemos y por eso la intención y la necesidad de los cambios, de los movimientos, queremos y necesitamos que las cosas funcionen de manera diferente, que funcionen en mejoría, por supuesto, siempre para el pueblo y es a eso que le podemos atribuir la cantidad de exigencias que ahora deseamos hacer para todos los involucrados en estos temitas, ¿no? Al final, pues sí queremos unas mejores respuestas y por supuesto un mejor trabajo por sobre todas las cosas. Pero bueno, mira, por acá tenemos justo una participación de mensajes importantes acerca de la oposición del país, donde Eduardo Ruiz Gili, nunca me sale eso pues tiene unas aportaciones importantes respecto a cómo están las cosas actualmente y sobre todo el gran ridículo que está haciendo en este momento el PAN en general. Vamos a escucharlo. El Marquito, ¿eh? ¿A qué amigos? Mira, Pues es que yo creo que
Mira, el problema del PAN empezó cuando ganaron la presidencia con Vicente Fox. Fox ganó la presidencia y los primeros que lo traicionaron fueron los panistas, Diego Fernández Ceballos, Felipe Calderón, porque Fox no era panista de sangre azul. Y ese es un gran problema. Lo dejaron solo. Después llega Calderón, declara una estúpida guerra contra el narco, y digo estúpida, sin estrategia, sin planeación, sin armamento, sin nada, y hoy seguimos pagando las consecuencias. ¿Qué tan malo hizo Calderón que la gente volvió a elegir al PRI? Y el PRI, en vez de aprovechar la oportunidad dorada, la tiró por el caño, y llegó Andrés Manuel López Obrador, que se la merecía porque había trabajado para ganar, y hoy tiene el partido mayoritario apenas 12 años después de haberlo fundado. Es algo impresionante. ¿Cómo es posible que una organización de 85 años caiga de esa manera frente a una organización tan joven como Morena? Pero aquí el problema porque es que el poder los corrompió. Los corrompió y los atontó, porque una cosa es la corrupción y otra cosa es que queden alumnados, y aquí quedaron un tanto alumnados, porque realmente en los 90 era un partido bastante sólido, y 25 años después es un partido que está, perdón, pero para el arrastre. Y lo peor del caso es que lo necesitamos, porque necesitamos una oposición fortalecida, porque bueno, hay que ponerle límites a todo lo que está sucediendo en un nuevo sistema político. El problema ahorita, en este preciso instante, es que los dos partidos de tradición de la oposición están fulminados. Aplica tanto para el PAN como para el PRI. Yo no diría que necesitamos al PAN, necesitamos un partido de oposición liderado por gente inteligente, que tenga propuestas inteligentes. El Movimiento Verástegui con su partido neonazi no va a ningún lado, el PAN como está hoy no va a ningún lado, el PRI está liquidado con un presidente que parece que no es el presidente del PRI, Alito Moreno. Pues las estupideces de la oposición las supo aprovechar perfectamente bien Morena, los líderes de Morena y el presidente. ¿Honor a quien honor merece? Sí, claro. Y ahora lo que necesitamos es que algo salga de esta oposición tan desnutrida, tan desbalanceada. Tiene que salir algo, una propuesta o dos propuestas o tres, las que tú quieras, pero que logren representar minorías. Eso es lo que necesitamos y no se está viendo claro. No se va a ver, tiene que surgir una nueva generación de líderes políticos fuera de Morena, fuera del PRI, fuera del PAN. En fin, el tiempo dirá. Pues así de interesante está este tema. La verdad es que, como bien dicen, el tiempo dirá. A ver cómo toca en próximas generaciones. Ojalá que pronto podamos tener de verdad una oposición. Es que es mi tema del momento, podría decirse. Tú me dirás qué opinas a título particular a través de los comentarios y etcétera, pero dime por favor, o sea, yo creo que ya estamos en tiempos, desde luego, de tener una oposición digna de nosotros. Me refiero con esto a que ya basta de que tengamos tanta baratija como político, de que estemos llenos completamente de un odio que nos han heredado los partidos políticos que nos han desmerecido de forma constante. Esto, por supuesto, a razón de que pues no se vale lo que nos hacen y de que además hemos tenido muchos desperjuicios al respecto. Y justamente, pues anda todo, ya sabes, vuelto patas para arriba. Y se dice claramente que no hay última oportunidad. Lo dijo la ministra Lenia Batres, que explicó con argumentos cómo se establece la ley, donde no hay criterios para resolver sobre reformas constitucionales, justamente para todos aquellos personajes que hacen su propia interpretación a conveniencia de lo que les toque en este caso, de la interpretación literal de la ley. En esta entrevista que hizo La Charrita, pues descubrió y tuvo a bien tener varias aportaciones de parte de Lenia Batres, que fue muy sagaz en sus comentarios y dejó claro cómo es que realmente funcionan las cosas sin tomar en cuenta cómo le conviene a cada uno. Lo único que te puedo decir es que hay hasta ahora criterios que indican que no tenemos facultades para resolver sobre reformas constitucionales. Expresamente respecto del juicio de amparo, es expreso en la ley de amparo, no es tan claro en las otras figuras. Sin embargo, en las jurisprudencias hasta ahora vigentes de la Suprema Corte, esta Corte no tiene facultades para revisar procesos de reforma constitucional. Y lo único que te puedo decir es que hay hasta ahora criterios que indican que no tenemos facultades para resolver sobre reformas constitucionales. Así la cosa. 2 veces para que nos quede bien claro. Lo dijo tal cual la ministra del Pueblo, es a la que le dicen, tú no tienes aquí nada que hacer, no entendemos. Pues empecemos por Norma Piña, que es la primerita que no entendemos en realidad. Nadie, y una gran mayoría, ¿qué carajos hace ahí? Con Lenia Batres es otra historia, por supuesto. Y luego, pues ya sabes, vamos a platicar de estos personajes que ya encontraron el modus operandi, ¿no? O sea, que ya se la están pasando para toda máquina, llenos de soberbia,
metidos en un lugar que no les corresponde. Y es que justamente la jueza Juana Fuentes Velázquez acudió al plantón de los trabajadores del Poder Judicial y dio a conocer su posicionamiento y mencionó que el paro iba a continuar. Así fue como lo hizo ella, lista para seguir de huevona, porque no hay otra forma de decirlo literalmente. Por eso es justo lo que nosotros como jueces tratamos de explicar. Ustedes no merecen jueces políticos que te dicen una cosa y hacen otra, que se dejan amedrentar. Justo la independencia te da valentía para juzgar un asunto. Justo ahí está la independencia judicial, en que no te dejen amedrentar ni te controlen, que por tu familia, que por tus antecedentes, que porque eres corrupto. Justo es lo que queremos que la sociedad vea. No merecen jueces políticos, porque ahí está la respuesta. Ahí en el Congreso está el claro ejemplo de lo que no podemos permitir que haya en este país. Porque donde entra la política, corrompe todo, rompe todo. Y eso es lo que no podemos permitir los jueces, que hemos logrado tanto a través de la carrera judicial, esta independencia, esta imparcialidad, este profesionalismo que nosotros tenemos. Ahora sí que descansa en la valentía de amar a México y defenderlo con la Constitución en la mano y no con el billete en la mano. Por eso es justo lo que nosotros como... No, qué cinismo. Es el colmo del cinismo esta mujer. La verdad es que de esas que te hacen enojar y que te dejan incluso hasta sin palabras, te dicen, con la Constitución en la mano y no con el billete. Ay, mija, ¿y estás en paro? Sin responderle a la gente que busca esa Constitución para que precisamente se le haga justicia, se le mueva un trámite mínimo. Y tú con el billete en la mano, porque no creo que rechace la quincena a la mujer en el pago y en el paro. Entonces no me vengas a querer, bien dicen en mi rancho, no me quieras venir a contar las muelas con el hocico cerrado. Favor de Dios, hazme, o sea, ¿cómo crees? Pero ellas, mira, muy seguras, muy listas, muy puestas, muy acá, ¿no? Que supuestamente ya están haciendo, pues, ellos, algunos que continúan, otros que no. Ya el aviso es que no van a continuar porque al menos 6 millones de personas llevan 3 semanas sin avances en sus juicios, debido precisamente al paro de labores que realizan los integrantes del Poder Judicial como protesta contra la reforma judicial. El cierre de los juzgados afecta directamente a los ciudadanos. Eso es lo malo, eso es lo podrido de verdad. Y tenemos por ahí varios audios que te vamos a compartir acerca de personas que pues han tenido una desgraciada relación con este paro, que la verdad es que no les ha ido nada bien. Y mira, vamos a escuchar un pequeño testimonio justo que nos va a compartir cómo le anda yendo con este descansito pagado de los personajes estos que acabamos de escuchar. Yo estoy en un juicio sucesorio y estoy porque se resuelva un asunto. Ya tengo muchísimos años y ahorita que ya estaba por salir, se supone que hace 15 días iba a salir la sentencia y tengo que hacer un trámite y no lo puedo hacer porque se les dio la gana de cerrar los juzgados. Se me hace mucha irresponsabilidad, se me hace muy injusto. Ellos tienen buenos sueldos, la Suprema Corte no tiene por qué estar haciendo esto. Una cosa es lo que... La verdad es que está increíble esto que a ellos les ha tocado resistir, digamos, los que tienen un proceso en camino y que pues los han mandado directito a la lona, ¿no? O sea, y no es el único testimonio, como te digo, traemos varios. Una cosa es los conflictos que pudiera generar el trabajador del Poder Judicial de la Federación, que él piensa en lo personal y en lo particular, que le pudiera estar generando una reforma como esta, y otra cosa es el trabajo que dejan pendiente para la ciudadanía. Entonces, yo no justifico de ninguna manera que se deje pendiente la resolución de conflictos a través de los tribunales por estar defendiendo, podríamos decir así, supuestos fallas en el sistema o en la reforma que viene por delante. O sea, imagínate. Definitivamente no puede estar funcionando como lo están haciendo hasta este momento, como lo mueven, como ellos ya pues tranquilos descansando, supuestamente peleando su reforma y así, pero nada, o sea, por ahí otro lado que se aguante quien se tenga que aguantar, que le hagan como puedan los que tienen procesos en camino, mientras estos andan gozándola pero a gusto, porque insistimos, no va a haber un cambio, o sea, no va a haber un movimiento que nos permita saber en realidad, si en serio estas personas avanzaron, se quedaron en sus procesos, mejor dicho, y ellos avanzaron cobrando su sueldo. No va a haber manera de que nos... Ay, sí cobraron, no cobraron. Por supuesto que van a cobrar, o sea, para eso están, eso es lo único que verdaderamente hacen. Tenemos un testimonio más.
No soy abogado, soy un ciudadano común y corriente. Estoy en un proceso de una compraventa de una propiedad que heredé de mis papás. Yo soy una persona de la tercera edad. Con mis propios recursos he estado haciendo gestiones. Yo no puedo concluirlos porque los expedientes judiciales de mis papás se encuentran en los juzgados. La compradora me está presionando, la notaría también, y yo me encuentro en completo estado de indefensión porque no puedo entrar para que me entreguen. Las filas afuera del juzgado son tan largas como las quejas y la desesperación. Los expedientes y todo, mientras tiene una venta parada que para ella significa dinero y que además la puede perder y que pues es un trámite que ¿por qué requiere tantísimas cosas en el camino? O sea, son 6,000 personas las que al menos llevan tanto tiempo metidos en este argüende y que ya dices, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿a dónde vamos a parar con estos desgraciados? Pero mira, se les acabó el 20, por lo menos ya podemos platicar acerca de que se les acabó el 20, se les acabó el paro. Y es que lo platicó la ministra Yasmín Esquivel, quien confirmó que con voto unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que todos los trabajadores del Poder Judicial regresaran ya a trabajar. Así que, pues bueno, es lo que sigue, ¿no? Ya van a volver a jalar, ya bien o mal, pues ya eso es mucho pedir. Pero mira, así tal cual estuvo la cosa. Así salió e hicieron sus declaraciones y nos dieron la fecha en la que ya nuevamente van a desquitar, ay, bueno, eso nunca va a pasar quizá, lo que cobran. Ministra, ¿se acordó levantar la suspensión de actividades? Efectivamente tuvimos ya una sesión privada en la cual se determinó que se reanudan las actividades el próximo martes 17 de septiembre. ¿Y algún exhorto al Consejo de la Judicatura para que los juzgadores regresen? No se tocó ese tema en la sesión privada de este momento en el Pleno de la Corte, nada sobre el Consejo ni nada sobre la reanudación de actividades por parte de jueces y magistrados. Este es un tema que compete al Consejo y seguramente el Consejo tomará su determinación en la próxima sesión que tengan. ¿La votación fue unánime? Votación unánime. ¿Y el estado de los que estaban presentes, ministros presentes, votación unánime. Estuvieron todos los... materialmente no se habló nada sobre si físicamente se va a retirar las cadenas, pero es obvio que se retiren, deban retirarse toda vez de que se reanudan actividades normales a partir del próximo martes. ¿Llamaría al resto de los trabajadores del Poder Judicial a levantar el paro? Pues yo siempre he considerado que al ser la justicia un derecho fundamental, pues debemos estar al servicio de las personas que están solicitando justicia y que sus expedientes puedan continuar los trámites respectivos. Ese ha sido mi punto de vista y ya los señores jueces, señoras juezas, magistradas, magistrados y el Consejo tomen la determinación que les toca de acuerdo a sus facultades. ¡Oila! O sea, hasta parece la pura verdad. O sea, lo más gracioso es eso, ¿no? Que sí nos agarran de su burla y juran y perjuran que ellos, mira, pero listos para hacer justicia pronta y expedita, no entienden qué se está pidiendo afuera por parte de la ciudadanía, de todos estos personajes que andan ahí en listas buscando cómo va su caso, porque está cerrada cada una de las instituciones a través de las cuales deben llevar sus casos. O sea, es una total locura. Pero justamente, ¿qué pasó? Me les pusieron su hasta aquí llegaste. Y entonces sí, llegó la alarma, por supuesto. La presidenta electa dijo, mira, se te acabó tu jueguito, se te acabó el 20, ponte a jalar, literalmente. Y fue justo tras la aprobación de la reforma judicial que la presidenta electa Claudia Sheinbaum señaló que con el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial se van a pagar las elecciones de los jueces. Magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2025. Esto fue tras reunirse con el CENTE en el Palacio Nacional, donde estuvo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y Sheinbaum indicó que pudo dialogar con él sobre la situación de la reforma del Poder Judicial. Y pues así, tal cual. Sí, en la reforma está la desaparición de los fideicomisos, no se les olvide, del Poder Judicial, de la Suprema Corte, creo que son otros 3 fideicomisos, dijo, pero pues lo revisamos para tener la certeza, digo, van a tener chance, va a haber tiempo. Y por supuesto que después de esto, mira, así dijeron, nos están reduciendo el presupuesto. Nos están reduciendo el presupuesto y por eso ya fue que dieron la fecha 16 para justamente ponerse a trabajar y regresar a sus labores debidas, mismas que nunca, por supuesto, debieron abandonar. Pero ya sabemos cómo estos personajes se las gastan, tampoco es que nos sorprenda. Y justo hubo una entrevista que le hicieron donde dejó un fuerte mensaje a los paleros de Norma Piña y dijo, si se van a meter en paro, pues que no cobren los salarios. O sea, porque pues insistimos, ¿verdad? Ellos vienen a gusto a cobre y cobre y la gente ahí volviéndose loca sacando sus 3 pesitos. Aparte había, por ejemplo, dentro de
de las declaraciones, los abogados también dicen que pues están en serios problemas porque definitivamente si el caso no avanza, ellos no cobran, y si no cobran, no comen. Así de básico y así de simple para el tema de los abogados. Pero vamos a escuchar justo a la presidenta electa. Si se van a mantener en paro, que no cobren sus salarios. O sea, porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando 400,000 pesos al mes o 150,000 pesos al mes. O sea, ¿cómo? Porque es recurso público, ¿eh? El Poder Judicial recibe recursos públicos. Eso quiere decir del pueblo de México. Si se van a... O sea, ahí sí es que como que... Explíquenme como más o menos ahí qué pasó, cómo estuvo este brete. O sea, sin duda sí merecemos una completa explicación. Y justo respecto de esa situación, pues empiezan a hacer muchas historias ministros, que se platican, ¿no? Casos que van... Ahí anda la otra, mira que ya se nos quiere meter antes de tiempo. Y es que Luis Alcalde justamente despedaza literalmente a Norma Piña y a toda su pandilla. Recuerda la cena que hubo con Alito en lo oscurito justo antes de las elecciones, tema ilegalísimo. Por otra parte también, como un juez quería que se nombrara 2 magistrados en el tribunal justo antes de calificar la elección, ya sabes, como para jubilarlos en 2 meses y darles una pensión sota. Y como Piña también aceptó una solicitud de Marco Cortés para quitarle la mayoría calificada a Morena. O sea, ni siquiera ponerle el alto de, no, o sea, ¿cómo se te ocurre venir a traerme esto, Marquito? No, la aceptó. O sea, y no se puede hablar de mayor corruptela que la que ellos generan. Pero le preguntaron al inicio del video, lo vimos, le preguntaron a la mujer, oye, mija, pues, ¿qué onda, verdad? O sea, ¿cómo andamos en temas de corrupción? No te puedo hablar de algo que yo nunca he visto. No, es que es lo más exótico que nos puede suceder, lo caladitos que son. Increíblemente cada vez tienen menos temor de Dios porque claro, pues cada vez ven más cerca el término de sus participaciones y de sus labores en lo que viene siendo la Suprema Corte. Y claro, pues se les acaba el 20, se termina el cuento y las cosas funcionan de manera diferente. Pero mira, como siempre, Luis Alcalde sacándonos de cualquier duda, quitándonos todo temor, aparece justo a hacer lo propio, lo que ha sido su chamba de los últimos días, que es ilustrar a México y por supuesto poner en su lugar a 2 títeres que a gritos se lo piden. Por el otro lado, sabemos muy bien que la problemática no se concentra solamente en la Suprema Corte. La problemática y los vicios que hemos constatado en el Poder Judicial permean todo el sistema. Está en el caso de los jueces, de los magistrados y también en el caso de los ministros. Y hay varios casos que vamos a presentar el día de hoy. Aquí ponemos 3. En el caso de injerencia en asuntos electorales, no podemos perder de vista, por ejemplo, cómo en diciembre de 2023 la ministra Piña convoca a una cena privada, estamos hablando meses antes de la elección presidencial, convoca a una cena privada en casa de un ministro, de González Alcántara, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, quien conocemos hoy no acudió, pero fue invitado, y a los magistrados electorales de la Sala Superior. Aquí recordar que la Corte no tiene posibilidades de involucrarse en temas electorales, le corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral. Bueno, pues tenemos este antecedente que da cuenta de la injerencia en asuntos electorales. Otro caso relevante, recordemos que en julio del 24 un juez de distrito le ordena al Tribunal Electoral que designe a 2 magistrados para poder integrar el Tribunal Electoral. Totalmente indebido, nuevamente. Los jueces no tienen competencia en materia electoral, pero aún así este juez decide ordenarle al tribunal. ¿Qué sucede? Que el tribunal, por supuesto, rechaza por completo esta decisión y le dice, juez, tú no tienes ninguna competencia. Vale la pena señalar que esta decisión se da unos días antes de calificar la elección presidencial. Y finalmente, un tercer caso, muy reciente, apenas en agosto de este año, donde la ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales. Recordamos que hubo todo un ambiente respecto a la supuesta sobrerepresentación, nuevamente que le toca al Tribunal Electoral determinar. Aquí la ministra Piña decide darle entrada a que sea la Corte la que determine estos criterios. El ministro ponente dijo, no somos competentes, no puedo decidirlo. Adelante.
Y bueno, así ella nos explica esta cantidad de situaciones que han acontecido y bueno, obviamente duró muchísimo más en la conferencia matutina donde ella pues nos habla de lo tremendamente asquerosos y corruptos que son estos personajes y de que de verdad pues ni les importa, mira, lo que la gente pueda pensar, opinar y etcétera. Y es que justamente esas opiniones se dejan ver tremendamente. Y acá ponen traidores a la patria, 43 senadores y 9 ministros tienen completamente apabullado el país. Es increíble, reforma judicial ya. Y también, desde luego, hay otra participación que dice Ana Martín. Ahorita mi presidente explicando sobre cómo desvivieron a Colosio y su hijo votando en contra de la reforma. Increíble, ¿no crees? Y justo de eso queríamos platicar. ¿Se acuerdan que dijimos, vamos a platicar de este fulanito un poquito más adelante? Justamente Colosio. ¿Cómo? O sea, ¿cómo crees que después de lo que le pasó a Colosio Murrieta, luego de 30 años, donde él pues tiene exactamente el mismo nombre y etcétera, o sea, apenas marzo se cumplieron los 30 años del terrible suceso, ¿no? Yo creo que todos tenemos bien claro cómo pasó todo esto. Y resulta que pues el hijo vota en contra de aquellos mismos que podrían ahora hacerle justicia a alguien más que le pudiera pasar lo que a él le pasó. No. Ahora sí que aplica la de todos coludos, todos rabones, que a todos nos cargue el payaso. Qué horror. Pero parece justo, como dice Jafid Romero, segundo piso 4T, se les olvidó que los ciudadanos están muy politizados. Nos dimos cuenta y votamos en masa para darle mayoría al movimiento. La revolución de las conciencias se convierte en un triunfo. Gracias, mexicanos, hemos ganado. Y así tal cual, en camino el plan C. El Congreso de la Unión, el Congreso de Diputados, esto por supuesto lo publican y ya vemos, ¿no? O sea, cuál será el próximo destino, cómo va a funcionar, cómo estará esta mayoría calificada, pero sobre todo, pues bueno, vamos a seguir viendo cómo se desquebraja poco a poco el PAN, cómo de manera detenida, tranquila, augusta, entre ellos mismos, mira, a mí no me van a correr, yo voy a renunciar. Es lo último que se dijo. Entonces, pues, aquí estaremos listos, felices y contentos, disfrutando de esta gran faena. Amigos, muchísimas gracias por participar en Ruedo Político. Soy Rebeca Aguilera. Para nosotros, ya se la saben, no hay placer más grande que el favor de su compañía. Y en nombre de todos los que hacemos posible Ruedo Político, les decimos muchas gracias. Hasta mañana.